Arquitectura del vínculo consciente. Un espacio de reflexión profunda sobre la relación más importante de tu vida, la relación que tienes contigo. Aquí exploraremos sobre cómo nuestros patrones internos, nuestras heridas y nuestras formas de amar influyen en cada vínculo que construimos. Este podcast es una invitación a repensar nuestras relaciones e iluminar el camino del autoconocimiento para transformar y crear vínculos más conscientes, más auténticos y más libres. Porque la relación que tienes contigo sostiene todas las demás. Bienvenido, yo soy Sandra Romero y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. La voz que escuchas no define quién eres. La conciencia que la observa, sí. En el episodio anterior hablamos de los 3 pilares del vínculo primordial o contigo mismo. 3 elementos, los cimientos, las paredes y la puerta. Es decir, autoconciencia, autoconcepto y autodeterminismo. Y como una construcción no puede edificarse si no comienza por los cimientos, que son lo que sostiene todo aunque nadie los vea, hoy comenzaremos naturalmente y como cualquier edificación, precisamente por ahí. Pero antes de entrar, me gustaría preguntarte, ¿conoces tu voz interior? ¿Puedes distinguir la voz de tu mente y tu ego de esa vocecita profunda y certera de tu alma? ¿Qué tanto espacio hay en tu vida para dejar emerger esa voz interior? ¿Por qué es muy diferente cómo solemos hablarle a los demás, cómo nos presentamos en una reunión o en un evento social, cómo nos describimos a nosotros mismos en público? Y otra es la voz que nadie escucha, sin embargo se siente. Una voz donde la única audiencia eres tú. La voz que habla sin juicio, sin valoraciones, sin ego y sin presión externa. Esa voz del ego, esa que en el episodio anterior puse a la mesa a través de más preguntas, por ejemplo, ¿cómo te hablas cuando te equivocas? ¿Cómo te tratas y qué te dices cuando las cosas no salen como esperas o salen mal? Ese diálogo y la voz que aparece cuando estás a solas y sin el ruido del mundo. ¿Has observado que quiera o no, existe una conversación que llevas toda tu vida teniendo? A veces sin pausa alguna, sin descanso, donde el micrófono está prendido 24/7. Una conversación constante, íntima y en muchos casos completamente inconsciente. Una voz que te acompaña en cada decisión, en cada miedo, en cada momento de duda o de valentía y que construye o reafirma todo tu sistema de creencias y tu realidad todos los días. Todos los días. Y que la voz existe, eso es un hecho. El problema es si somos conscientes o no y si escuchamos esa voz. Y esto es importante porque nos marca los pasos a seguir, ya sea para cuestionarla o para decidir cómo podemos integrarla a nuestro favor. Hoy vamos a hablar de la voz interior, porque tocar este asunto es tocar los cimientos del vínculo consciente, de lo que llamamos la autoconciencia. Y también implica tener el valor de mirarnos de verdad, escucharnos de verdad e ir diluyendo los múltiples filtros del ego. Hablar de la voz interior es también descubrir cómo aprendimos a hablarnos a nosotros mismos para sobrevivir y cómo esa voz se convirtió en la arquitecta de todo lo que hoy llamamos yo. ¿Estás listo? Para comenzar a desmenuzar este tema, me parece importante señalar que la voz interior no nace contigo. Es decir, no llegamos al mundo hablándonos a nosotros mismos o teniendo un diálogo construido. Es más, si observamos, el tono incluso con el que nos hemos hablado durante toda la vida ha cambiado. No llegamos al mundo con la voz integrada ni con una forma específica de tratarnos a nosotros mismos. La que hoy conoces como tu voz interior, su juicio, su forma de protegerte, es toda una construcción.
lenta, silenciosa, capa sobre capa como una cebolla, día tras día, mes tras mes, año tras año, de una forma tan sutil, tan gradual, tan cotidiana, tan invisible e imperceptible, hemos ido formando una voz y junto con ella nuestra identidad y nuestra carta de presentación al mundo. Esa voz es el reflejo de nuestra historia, de la construcción que hemos hecho de nosotros mismos. Es tu forma primordial de vincularte, que comenzó en tu infancia cuando todavía no tenías las herramientas para filtrar, para cuestionar, para poner en perspectiva todo aquello que íbamos recibiendo del mundo. En esa etapa todo lo que venía de fuera, especialmente de las personas que más amamos o las que más nos importaron, así como las de más poder sobre nosotros, las hemos procesado como verdades incuestionables. No nada más era la opinión de mi mamá o de mi abuela o la manera en que mi papá manejaba las cosas. Lo procesábamos como así funcionan las cosas y así funciona el mundo. Así funciona mi familia, así funciona en mi clan y esto soy yo. Genera una identidad. Y también fue construyendo lo que creímos que nos merecemos. Lo que es correcto e incorrecto, a lo que se le premia y a lo que se le castiga, lo que significa fallar y acertar, lo que significa el éxito o el fracaso. Y así, poco a poco, cada uno de nosotros hemos integrado las palabras de todos estos personajes importantes en la historia de nuestras vidas. Y junto con sus palabras han venido sus creencias, sus miedos, sus aciertos y todas sus proyecciones. Y si reflexionamos por un momento y traemos a nuestra memoria todos esos momentos que integramos voces, por ejemplo, cuando hemos fallado, cuando rompimos algo sin querer, cuando llegamos con una mala calificación, cuando hicimos cosas indebidas, incluso cuando tal vez lloramos o nos alteramos en momentos en donde nadie esperaba que lo hiciéramos. Siempre hubo una voz externa que respondió ante nuestros actos y nuestras palabras. Era la de tu madre, la de tu padre, algún miembro de tu familia, un maestro, un abuelo. Alguien habló y usó un tono de voz, una temperatura, una manera de nombrarnos en ese momento preciso. Y tú, que eras un niño o una niña aprendiendo lo que significaba existir y lo que significaba equivocarse y ser visto o nulificado, tomado en cuenta o aceptado, pues internalizamos ese tono como verdad. Siente y recuerda, por ejemplo, todos esos juicios que apuntaban a ti, la dureza, las críticas, tal vez cuando fuiste juzgado, rechazado, dejado de lado, tal vez algún momento en el que fuiste tratado injustamente, o donde las voces te pusieron condiciones para darte o quitarte, para amarte y aceptarte, o donde ser tú mismo o mostrarte libremente no era aceptado o era incluso imposible en una familia o en un medio ambiente. Las veces que fuiste comparado con tus hermanos o con alguien más, o donde se te minimizó o se te exigía mucho para poderte reconocer. O también, quizás, fueron voces ausentes, silencios, que se convirtieron en mensajes encriptados que tu mente tuvo que interpretar y llenar de significado. Y con el tiempo algo muy interesante sucede, que las voces comienzan a internalizarse. Ya no vienen de afuera, sino que se convierten en propias. Las voces que hemos integrado por completo a nuestro diálogo interno y hasta este preciso momento. Esa voz ya no cuestiona, ya está amalgamada por completo en tu ego y forma tu identidad y tu personalidad. Las voces, críticas y juicios que te has creído y con las que te has identificado son las que hoy se convierten en tus propias palabras, positivas o negativas, ya sea de anhelo, orgullo, esperanza, pero también de autocrítica, autojuicio y autosaboteo. Y todo aquello en donde el dedo siempre apunta a ti, ya sea como culpable o como víctima. Y el problema que quiero poner aquí a la mesa es que esas voces, afortunada o desafortunadamente, son los cimientos de la relación que hoy tienes contigo. Así que cuando hablamos de vínculos y de la relación con uno mismo, pues tenemos que considerar este asunto.
Y tenemos que considerar también que no estamos comenzando en ceros, ni que es un proyecto totalmente nuevo, sino que es toda una remodelación. Vamos a trabajar con los cimientos creados desde que te acuerdas de ti, de tus hábitos, de tus creencias, de tus reflejos y mecanismos de defensa, de tus disparadores y de todo el sistema que actualmente está en marcha, seas consciente o no de ello. Así que, considerando que la relación con nosotros mismos ya existe y opera en automático, entonces lo que estamos haciendo cuando decidimos entrarle a este camino del autoconocimiento no es empezar de nuevo, sino iluminar la sombra que no hemos visto de nosotros mismos. Es permitir que lo consciente se haga, que lo inconsciente se haga consciente y que emerja a la superficie todo aquello enterrado en la oscuridad para darle rumbo y acomodarlo donde nosotros consideremos mejor. Piensa en cuántas decisiones has tomado en tu vida que, mirándolas en retrospectiva, las hubieras tomado completamente diferente. Cuántas cosas has hecho en tu vida que no venían realmente de lo que eras o lo que querías, sino de voces que tú integraste y que no eran tuyas. ¿Cuántas veces te has saboteado justo cuando algo bueno estaba por llegar? ¿Cuántas veces elegiste quedarte pequeño o infeliz porque tu verdadera voz no pudo emerger? ¿Cuántas veces hemos confundido la voz que nos protege, nos hace feliz o nos otorga paz y libertad con la voz que nos limita, nos condiciona, nos da miedo o nos hace sentir insuficientes o no merecedores? Porque operar desde un sistema de voz automatizado implica que no hay cuestionamiento alguno al sistema operativo. Han sido los mismos mensajes de siempre y repetitivos y generalmente las mismas acciones y resultados de siempre. Y los científicos lo confirman hoy. 99% de los pensamientos que tenemos y de lo que nos decimos todos los días es lo mismo, se repite. Así que para cerrar este bloque voy a dejar a la mesa un cuestionamiento más que me parece profundo y algo complejo también. ¿Qué tan original es la voz que hoy integras, reconoces y sientes como tuya? Tómate un tiempo para responderla. Tómate el tiempo que necesites. Es más, quédate con ella y trata de no racionalizarla. Para irla trabajando mientras te hablas y mientras le hablas al mundo. Porque cuando esa pregunta aterriza de verdad, cuando aparece una cara, un tono, un recuerdo, una escena, algo empieza a moverse, algo empieza a aflojarse, y esas grietas son precisamente la entrada de la luz de la autoconciencia. Reconocer que tu voz es la integración de muchas voces a lo largo de tu vida es reconocerte en tu pasado, en tu historia y la de tus ancestros, y esto está perfecto. Es la oportunidad más bella y más increíble también para hacerlo diferente, para hacerlo a tu manera. Sí, reconocemos que tenemos raíces, que venimos de un lugar, que hemos integrado las voces de personajes importantes en nuestra vida, para bien o para mal, pero nos permite convertir las grietas de luz en espacios completos de autoconciencia y autotransformación hacia algo más genuino, más leal y más libre. Sí, es honrar los cimientos, pero saber que no son eternos, que no están marcados en piedra y que podemos elegir moverlos, corregirlos, darles un nuevo rumbo y un lugar mucho más verdadero. Estos espacios se convierten en el darse cuenta, cuando tomamos decisiones que se toman desde el miedo y podemos reconocerlas desde el miedo. Cuando nos exigimos desde las heridas, las carencias y necesidades, podemos mirarlas como tal. Cuando decimos y actuamos de tal forma buscando validación, y también podemos ser capaces de reconocerlo. Cuando esto va sucediendo, cuando comenzamos a reconocer claramente las voces que no son nuestras y que hemos tomado prestadas y donde el sistema opera en automático, es una joya. Esto es claridad y se asoma algo más quieto, más antiguo, más profundo y completamente certero. La voz del alma, esa que no busca validación, no reacciona ante el miedo o herida.
esa que está debajo del ruido, esperando a ser escuchada. Y bueno, hasta aquí hemos hablado de la voz interior desde la experiencia, desde la memoria y desde la historia personal. Pero me gustaría irme, o más bien confirmar más allá de la metáfora y la filosofía. Porque la voz interior también tiene una base neurológica concreta. Tu cerebro literalmente fue diseñado para esto. Y entender esto cambia muchas cosas. Comencemos con que varios neurocientíficos descubrieron hace apenas unas décadas revelaciones importantes sobre cómo funciona la mente humana. Básicamente descubrieron que cuando una persona no está enfocada en el mundo exterior, cuando descansa o cuando sueña despierta, cuando su mente divaga, hay toda una red de regiones cerebrales que se activa de manera consistente y coordinada. Y lo que hace esta red es fascinante, porque pensamos en otros, pensamos en nosotros mismos, recordamos el pasado y planificamos el futuro. Los científicos a todo esto le llaman el discurso interno. Es decir, es como hablarte en voz baja. Y no tiene nada que ver con la imaginación, sino que el cerebro lo produce de manera activa y medible. Los escáneres cerebrales confirman que existe esta habla interna y que activa muchas de las regiones que se usan en el cerebro para hablar en voz alta, incluyendo el lenguaje y la audición. Es decir, cuando te hablas tú a ti mismo, tu cerebro lo procesa de la misma manera como si alguien te estuviera hablando desde afuera. O sea, es completamente real. Y bueno, esto es crucial en el camino de la autoconciencia, porque la voz que escuchas adentro no es menos real que las voces que escuchas afuera. El impacto es exactamente el mismo. No es solo una voz íntima y constante. Es la voz que define tu realidad. Y por eso es que aquí es donde viene el aguas con tus pensamientos, porque esos son un diálogo. Ahora, aquí viene una parte súper importante y que confirma lo que hablamos en el bloque anterior. ¿De dónde viene esa voz que el cerebro produce tan automática? ¿Y cómo se formó ese discurso que se reproduce una y otra vez en tu cabeza? Un psicólogo, Lev Vygotsky, en su trabajo seminal sobre pensamiento y lenguaje, propuso que el habla interna es la internalización de la comunicación verbal externa, un proceso mediante el cual tomamos las palabras y el lenguaje que escuchamos de otros y las internalizamos. Nos apropiamos de ellas para pensar, reflexionar y comunicarnos con nosotros mismos. Incluso Vygotsky dice que los niños inicialmente usaban el habla dirigida a sí mismos para regular sus propias acciones y pensamientos. Y que con el tiempo esa habla privada, dirigida hacia afuera, pues se internalizaba como un monólogo interior abstracto y sin voz, y evidentemente después en una herramienta muy eficiente para la autorregulación, la planificación y la comunicación social. Así que la voz que hoy escuchas en tu cabeza comenzó con las voces de otros y con el tiempo tu cerebro ha integrado ellas, las hizo propias y las automatizó. Por eso las reproducimos como si siempre hubieran sido nuestras. Por eso me parece fantástico cruzar la neurociencia con la experiencia humana. Porque la mente, por decirlo así, integra y transmite representaciones de memoria, lenguaje y conocimiento semántico para crear una narrativa interna coherente que refleja todas nuestras experiencias individuales. Y esa narrativa es crucial en la construcción de nuestro sentido de identidad y moldea cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo interactuamos o nos vinculamos con otros. Esto es pivotal en este episodio y en toda la construcción del vínculo. Es más, los científicos dicen, tu cerebro no solo registra tu historia, la narra, la edita, la reproduce y lo hace de una manera tan fluida, tan constante, tan automatizada, que en algún momento, por supuesto que dejas de notar que eres tú el narrador de tu propia historia y por eso comienzas a creértela por completo.
Eso es exactamente la voz interior operando en automático. No te pregunta si quieres escucharla, no te pide consentimiento. Habla simplemente con el tono que aprendió, con los juicios que internalizó, con las creencias que instaló, y tú, la mayor parte del tiempo, la escuchas como si fuera la verdad absoluta sobre quién eres. Y la neurociencia también nos dice algo igual de importante. El discurso interno apoya la metacognición, es decir, tu capacidad de pensar sobre tu propio pensamiento, y construye la flexibilidad para detectar el razonamiento defectuoso y el sesgo inconsciente. Esto significa que el mismo cerebro que construyó esa voz automática también tiene la capacidad de observarla, y esto es importantísimo. Que tu cerebro la reproduzca, pero también tiene la capacidad de cuestionarla y de no identificarse con ella, es increíble y cambia todo. Se trata de observarte a ti mismo, tu propia voz, sin identificarte ni confundirte con ella. Y saber que tenemos esta capacidad, que los neurocientíficos le llaman metacognición, es lo que en la arquitectura del vínculo consciente le vamos a llamar el primer paso real de la autoconciencia. Entonces, si no somos la voz, pero sí somos quien podemos escucharla, esa diferencia que parece pequeña lo cambia todo. Ahora, tal vez te preguntes, ¿cómo distingues la voz del ego del alma? Y bueno, este es el punto medular de este episodio. Podemos observar dos voces en nosotros, pero parte de la autoconciencia radica en distinguir una de otra. Y aquí no hay una ciencia tradicional que lo pueda explicar, no hay un manual de instrucciones, pero sí hay señales que nos ayudan a detectarlas, a conocerlas, a experimentarlas y observar qué pasa cuando escuchamos una de otra. Aquí no hay correcto ni incorrecto, ni bueno ni malo. Se trata de ir observando cada una, su comportamiento y sus formas. Por ejemplo, la primera señal que tenemos tiene que ver con la urgencia. La voz del ego normalmente tiene prisa. Necesita una respuesta ahorita. Necesita que decidas, que reacciones, que te defiendas, que te justifiques inmediatamente. Y tiene la temperatura de una alarma. Es caliente, es roja. Y esa urgencia generalmente viene acompañada de miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a quedar mal, miedo a perder algo, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a perder. En cambio, la voz del alma o del corazón no grita, no apremia, no amenaza. Es suave, ligera y llega más como una certeza silenciosa y no como una orden dictada. Es la voz que aparece cuando te tomas unos cuantos respiros, te calmas, te silencias y en unos minutitos emerges suavemente. Es la voz que muchas veces, después de hacerle caso a la voz del ego, días u horas después, nos damos cuenta que es la que debimos de haber escuchado. También, a veces es una voz incómoda, pero verdadera. Es como la de ese buen amigo que te dice algo que no te gusta, pero que sabes que es cierto y que te está diciendo eso porque te quiere. Es una voz que no tiene ansiedad ni prisa como la del ego. Al contrario, genera claridad y calma. La segunda señal que podemos atender está en el cuerpo. Esto es algo que pocas personas toman en serio y sin embargo es uno de los indicadores más confiables que tenemos. El cuerpo habla y siempre lo sabe antes que la mente. Cuando la voz del ego te critica, te compara, te dice que no puedes y que te vas a equivocar o que te habla con miedo, el cuerpo se contrae. El pecho se cierra, los hombros se suben, la respiración se vuelve corta, el abdomen se siente en el estómago y hay una tensión que se instala sin que te des cuenta. Y no me creas, explóralo por ti mismo. En cambio, cuando la voz del alma habla, hay una sensación de verdad,
Cuando tomas una decisión alineada contigo y cuando te permites ser honesto contigo mismo, el cuerpo responde completamente diferente. Hay una especie incluso de alivio, de expansión. No necesariamente de comodidad. A veces la verdad el alma incomoda, pero es una sensación de apertura, como de búsqueda de romper límites autoimpuestos o falsas creencias, o para abrirte a algo mejor, a una verdad profunda. Así que valdría la pena prestarle un poco más de atención al cuerpo cuando escuchas tu voz interior. Y no como un ejercicio espiritual, sino como un sistema de información. Es más, en muchas de las meditaciones que yo guío, por ejemplo, muchas veces o casi siempre cuando estamos trabajando en algún tema incómodo o doloroso o en un shock o trauma, siempre les pido que busquen en su cuerpo dónde está alojada esa energía, densa, cristalizada, pesada. Y créanme, y los que me escuchan que lo han comprobado, siempre, siempre, siempre las personas sabemos perfecto dónde hemos guardado y dónde está exactamente esa emoción y toda la información del miedo, del trauma, de la experiencia. El cuerpo es un instrumento de percepción extraordinario, certero y honesto. El problema es que se nos ha entrenado a desconectarnos de él. Y bueno, empezando por la medicina alópata que atiende los síntomas sin entender la raíz. Pero si comprendemos esto, podemos entender y conectarnos con este sistema perfecto de información en todos los niveles. La tercera señal tiene que ver con la dirección. La voz del ego siempre habla hacia afuera o hacia atrás, hacia lo que otros van a pensar, hacia lo que ya pasó y no puedes cambiar, hacia la comparación con alguien más, hacia la búsqueda de control o lo que no puedo controlar. Normalmente la voz del ego es reactiva, reacciona, responde a amenazas, reales o imaginarias. Ahora, es importante señalar que la voz del ego lo hace porque esa es su función, que sobrevivas. La voz del ego habla desde la experiencia de sobrevivencia, digamos que te protege. El tema es que no te expande y tampoco busca la plenitud. En cambio, la voz del alma hace precisamente lo contrario. Busca la expansión, busca la paz y la plenitud. Habla de adentro hacia adelante. Y te pregunta qué quieres realmente. Te va recordando quién eres en esencia. Te orienta hacia lo que tiene sentido para ti, no para el personaje que has construido para sobrevivir y defenderte en este mundo. Por eso su energía no es reactiva, al contrario, es generadora. Yo diría regeneradora. Y algo que me parece importante señalar es que la voz del alma te acerca más a ti, a tu verdad. Esa voz no se piensa, sino se siente y llega por naturaleza. Ahora, con todo esto que hemos hablado hoy, del origen de la voz, de la neurociencia y detrás de ella, y las señales para distinguir el ego del alma, estamos asumiendo que hay un observador. El observador que observa, alguien que se toma el tiempo, el espacio de notar, de pausar, de preguntar. Y esto es precisamente algo crucial y es lo que decía yo en el bloque pasado. El cerebro tiene la capacidad no nada más de tragarse la historia, sino de cuestionarla y de observarla. Y de hecho aquí, el neurofisiólogo y psicólogo mexicano que me encanta, Jacobo Greenberg, señala que precisamente cuando nos convertimos en observadores de nosotros mismos, todos los contenidos de la conciencia se unifican. De hecho, él tiene una técnica maravillosa para establecer contacto con el observador y se llama la meditación autoalusiva. Y es el resultado de la experiencia de un yo puro. De hecho, hay un libro completito sobre esto si te interesa profundizar. Pero bueno, básicamente lo que propone Greenberg es que nos veamos a nosotros mismos desde una postura trascendente y al mismo tiempo completamente neutra. Esto es algo que mencioné en el episodio pasado dentro de los cimientos y la autoconciencia. Porque los cimientos de una construcción no la califican, la sostienen. Cuando tú logras observarte de forma cotidiana y sin esfuerzo, la autoconciencia se va expandiendo como un músculo que se va trabajando. Y la voz del alma comienza a emerger claramente. Y claro, nuestra vida cambia por completo. Sin embargo, esto es un trabajo de paciencia,
dedicación y perseverancia. Porque el problema con el que nos enfrentamos, pues es que estamos utilizando el mismo instrumento para observar que el que está siendo observado. Es decir, yo me observo a mí. Y por eso todas las tradiciones contemplativas serias y también la psicoterapia trabajan de alguna forma con la distancia entre el observador y el observado. Así que les voy a dar 3 ejemplos de cómo funciona esto y les voy a dar 3 ejemplos que yo he experimentado en mi propia vida. Por ejemplo, la práctica de yoga para mí ha sido una invitación a la observación, donde cada postura me ha hecho o me ha invitado a notar qué está pasando con mi cuerpo, con mi mente y con mi respiración. Porque créanme, hay posturas completas y muy complejas que me enfrentan a mi incomodidad, al límite, al miedo, y ahí sale esa voz interna. Ahí nos toca observarnos a todos los practicantes cómo reacciona el ego, qué quiere salir ante esa postura incómoda, cuando nos dice que no podemos, o nos frustramos, o nos enojamos, o que tenemos miedo, o que no podemos respirar, y ahí entra también la ansiedad. Por eso amo la práctica de yoga, porque va creando una distancia natural entre yo y mis reacciones automáticas. Y también, como me exige presencia con el cuerpo, pues se interrumpe el piloto automático de la mente. En ese espacio entre movimiento y respiración aparece el observador. El siguiente ejemplo es el otro o el espejo, y me refiero, por ejemplo, a alguien o a algo que te devuelve una imagen de ti que tú solo no puedes ver. Esto puede ser un grupo de apoyo, una comunidad, un círculo de confianza, o incluso una conversación profunda con alguien que te conoce de verdad y que te habla con honestidad. La razón por la que el otro funciona como un instrumento de autoobservación es neurológica, además de humana, porque nuestra narrativa interna se va construyendo en relación con otros, sus voces, sus miradas, sus juicios. Y paradójicamente solo puede empezar a deconstruirse también en los vínculos. No es para que los otros me definan, sino porque al verme yo reflejado en el otro, también puedo distinguir lo que es mío y lo que construí como personaje o máscara para ser aceptado o querido. Y el tercer ejemplo es la psicoterapia o la terapia. En mi caso, cuando yo estoy del lado de terapeuta, a mí me toca ser el espejo. De hecho, los terapeutas no estamos ahí para dar respuesta ni para decirte quién eres, sino para fungir como el espejo que no juzga, que no reacciona desde sus propias heridas, que no necesita validación ni nada de ti. Esa neutralidad entrenada en nosotros es exactamente lo que le permite al paciente, a la persona, que se vea con mayor claridad. En terapia lo que ocurre frecuentemente es que empiezas a escuchar tu propia voz, la que llevas toda la vida cargando, esa honesta. Y muchas veces la empiezas a escuchar por primera vez. Y creo que ahí está nuestra labor como terapeutas. Y también en crear ese espacio seguro y amoroso para que emerja el observador en ti y tu discurso con tu alma. Es crear exactamente lo que la técnica de la meditación autoalusiva de Greenberg propone, pero entrenada internamente. Así que ya sea que observarte a través de una práctica, a través del otro o a través del espejo en la terapia, implica crear las condiciones para que el observador en ti pueda emerger y la voz de tu alma tenga espacio. Esto nos va a permitir poco a poco dejar de operar en automático y comenzar a usar la autoconciencia como una opción elegible y libre. Sin embargo, hay algo que estos 3 caminos tienen en común y que ninguno de ellos puede darte si no se trabaja también desde adentro. Necesitas saber quién es el que observa. Si no sabemos quiénes somos, no podemos expandir la autoconciencia y mucho menos llegar al autodeterminismo, o sea, elegirnos siempre. Conocer nuestra voz es solo el principio de la arquitectura del vínculo consciente. El siguiente paso, y tal vez uno de los más bellos, será conocer quién habita la voz del alma. Así que, para resolver esto, nos vemos en el próximo episodio.
Este episodio es con amor y bendiciones para que tus vínculos sean un espacio de verdad, conciencia y evolución para ti. Si te gusta este contenido, te pido que lo compartas y que te quedes conmigo para reflexionar, cuestionar y rediseñar juntos la forma en la que nos relacionamos. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Arquitectura del Vínculo Consciente. Puedes seguirme a través de Instagram en @Sandra_Romero_E o escribirme por correo electrónico en sandraromerofc@gmail.com.